Buenos días, compañeros y maestro. Nuestro equipo está conformado por Lian Robinson, Eduardo Talavera, David González y yo, Regina Mesa. Y hoy les vamos a explicar la naturaleza del concepto y la ley de la extensión y comprensión de las ideas. La ley de extensión y comprensión, como su nombre lo indica, expresa que los conceptos se caracterizan con una extensión y una comprensión. Pero, ¿qué es la extensión y la comprensión? ¿Qué es un concepto? Y más importante, ¿cómo se relacionan? Bueno, un concepto o idea es una representación mental. Puede ser de un objeto, un hecho, una situación, entre otras. Generalmente son consideradas la unidad más básica de la forma de conocimiento y es el medio por el que comprendemos las cosas. Un concepto tampoco puede afirmar o negar nada de la idea, pues esto la volvería un juicio. Para entender mejor la ley de la extensión y de la comprensión de las ideas, es necesario que sepamos qué es la extensión y qué es la comprensión. La extensión de una idea es su amplitud o qué tan grande es esa idea con relación al número de individuos a los cuales se les aplica esa idea. Una idea es más o menos extensa cuanto mayor o menor sea el número de seres que tienen esas características. Pongamos un ejemplo. Si yo les pregunto ejemplos sobre entes, ustedes me podrían dar el ejemplo de una silla, un perro, una ventana, un gato, un árbol, el césped, el ser humano y hasta una puerta. Eso es todo lo que abarca la extensión del concepto de ente. Pero si ahora yo les pregunto que me mencionen ejemplos de seres vivos, ¿con quién nos vamos a quedar? Claro, nos quedaremos con el perro, con el gato, con el árbol, el césped y el ser humano. La silla, la ventana y la puerta son entes, pero no son seres vivos. Pero si ahora yo también les pregunto que me den ejemplos de animales, ¿a quién vamos a quitar? Obviamente que al césped y el árbol, ya que aunque ellos son entes y seres vivos, no son animales. El perro, el gato y el ser humano sí lo son. Pasemos ahora a explicar qué es la comprensión de una idea. Mientras que la extensión de una idea se refiere a todo lo que engloba la misma, la comprensión se refiere a todas las características que un concepto expresa. Por ejemplo, la comprensión del concepto humano engloba ente, viviente, animal, vertebrado, mamífero, primate, homínido, humano, etc. Aparte, los conceptos se clasifican en singular, particular y universal por el número de objetos que abarcan. Se consideran singulares si solo describen un objeto, generalmente a un individuo. Aquí tenemos el famoso ejemplo de un concepto como Sócrates, pues este concepto solo englobaría a Sócrates. En cambio, un concepto se clasifica como particular si es reducido, pero de una forma indeterminada. Por ejemplo, si yo digo que me mordió un jaguar, ese concepto abarcaría cualquier jaguar. No menciona ninguno en específico, pero todos entienden que tiene que ser un jaguar. Finalmente, un concepto se consideraría universal si engloba a toda su extensión, sin excepciones. Por ejemplo, todos los lobos son malos. La comprensión se caracteriza porque engloba todos los elementos, mientras que la extensión los menciona explícitamente cada uno de los elementos del conjunto. Para entender de mejor manera, pondríamos el siguiente ejemplo, que en este caso será, por comprensión, mueble. Y por extensión sería mesa, cama, silla, ropero, etc. La extensión es un aspecto cuantitativo del concepto
que indica el número o cantidad de individuos o elementos que pertenecen a una clase de objetos. Y la comprensión es el contenido del concepto, los elementos que consta de este. Bueno, acá hay otro ejemplo para poder entender de mejor claridad, que en este caso la comprensión sería días de la semana y la extensión sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ahora te has preguntado, ¿cuál es su relación de estos dos conceptos? La lógica formal ha advertido una relación inversamente proporcional entre la extensión y la comprensión, lo cual significa que si a un concepto le aumentamos el contenido, tendrá menor extensión y viceversa. Si a un concepto le damos mayor extensión, se reduce su contenido, de tal manera que cuanto mayor contenido tenga un concepto, menor será su extensión, y cuanto mayor extensión, menor su contenido. El contenido o comprensión de los conceptos permite tener una mayor significación de los mismos. Es como si cada vez enfocáramos mejor un lente para tener una imagen menos borrosa de las cosas. Por ejemplo, en esta escala de conceptos. Pongamos otro ejemplo. Triángulo y polígono. Dentro de polígono hay más figuras, por lo tanto tiene mayor extensión. Entonces el polígono tiene mayor extensión porque la comprensión se refiere a las características esenciales del uno y del otro. Y si nos ponemos a ver las características esenciales iguales del polígono y del triángulo, se podría decir que son estas. Pero el triángulo tiene una característica muy especial, que no necesariamente tienen todos los polígonos. Esa característica es que tienen 3 lados. Entonces, es por eso que el triángulo tiene mayor comprensión. Como ven, la comprensión se refiere a las características sin importar algún número. Otro ejemplo que se ve en la lógica, en mayor extensión, menor comprensión o viceversa, es el árbol del porfirio. Un ejemplo muy clásico para ilustrar la ley de la extensión y comprensión es el árbol de Porfirio. Es un esquema en donde hay 5 ideas que están ordenadas de mayor a menor extensión. Las ideas es sustancia, cuerpo, animado o viviente, animal y hombre. Estas ideas están colocadas en una columna vertical, que formaría lo que sería el tronco del árbol. Y las ramas están formadas por otros 5 pares de conceptos intercalados como se ve en la imagen. En primer lugar, podemos notar que efectivamente las ideas del tronco central tienen mayor extensión a medida que va subiendo. Y como vimos anteriormente, a mayor extensión, menor comprensión. Por lo tanto, su comprensión va bajando. De arriba hacia abajo, el árbol de Porfirio se podría leer así. Todas las sustancias son materiales o inmateriales. La sustancia material se llama cuerpo, la sustancia inmaterial se llama espíritu. Todos los cuerpos son animados o inanimados. Los cuerpos animados se les llama vivientes. Los cuerpos inanimados se les llaman minerales. Todos los vivientes son sensibles o insensibles. Los vivientes sensibles se les llaman animales. El viviente insensible es el vegetal. Todos los animales se dividen en racional o irracional. A los animales racionales los llamamos hombres. El animal irracional se le llama bestia. Los espíritus, los minerales, los vegetales, las bestias y los hombres son las 5 clases principales de sustancias.